nos quedó grabado el pano y no, y no la ley. Pues es que sí se conceptualizó en redes sociales y por eso nosotros así le seguimos. ¿Qué propone Gustavo? Antes del nuevo sistema de justicia penal, Luis Alberto, cada entidad federativa establecía un código penal, que es donde viene la conducta delictiva, todos los delitos que conocemos vienen establecidos, regulados en el código penal. Ujú. Y también cada entidad federativa tenía la atribución de establecer un código de procedimientos penales, que es la forma en que tú juzgabas, la forma en que cada estado decía, así voy a procesar a las personas que cometen delitos. El nuevo sistema de justicia penal, entre otras variantes, tuvo la atribución de que ahora ningún estado puede legislar en materia de procedimientos penales. Es decir, los estados ya no dicen cómo juzgan. Y ahora es la federación, el Congreso Federal, el que determina en una ley esta nueva forma de juzgar. ¿Qué es lo que establece la Constitución en esta materia? Dice, a partir de ahora, ciertos delitos van a meritar prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa más que cuando una persona comete un delito, esté en prisión mientras es juzgado. Ya después de la sentencia es otro cantar. Pero la prisión preventiva oficiosa lo que consiste es en que mientras una persona comete un delito, permanezca en la cárcel detenido durante todo el tiempo que es juzgado. Y la Constitución estableció un catálogo de delitos que ameritan este tipo de prisión. Y reguló, por ejemplo, el homicidio, el secuestro, delitos que todo el mundo consideramos graves. Pero también estableció unos aspectos genéricos y la Constitución determinó que también amerita la prisión preventiva oficiosa los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, así como los delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Entonces lo que nosotros hicimos es, a ver, tenemos un problema muy real en materia de seguridad, generado por la Comisión de Delitos de Robo en casa habitación, robos en comercios, también recientemente nos fue hecha esa propuesta, y robo de vehículos, extorsiones. Y entonces lo que nosotros analizamos es, a ver, ¿tienen facultad los estados para incluir un catálogo de delitos que amerite prisión preventiva oficiosa? Y entonces lo que hicimos es buscar posibilidades dentro de este texto constitucional, Luis Alberto. Y lo que analizamos fue que si la Constitución establece que la prisión preventiva oficiosa también es factible como medida excepcional para delitos contra la seguridad de la nación, pues entonces nosotros vimos la posibilidad de proponer una reforma en nuestra legislación penal y que estos delitos de robo, casa, habitación, robo de vehículos, extorsión y uso de armas prohibidas encuadren dentro de delitos graves que se cometen contra la seguridad de la nación y también del Estado. Y entonces la ley PANO lo que propone básicamente y muy concreto es que estos delitos, robo en casa habitación, robo de vehículos, extorsión, uso de armas prohibidas y recientemente una propuesta que hizo el comercio de que también se incluya el robo en comercio, sean delitos que atentan contra la seguridad de la nación y del Estado y consecuentemente puedan incluirse como delitos que amerite la prisión preventiva oficiosa. Es decir, que cuando detienen a una persona cometiendo este delitos, pase el tiempo en que es juzgado en prisión. Entonces, no contravendría el marco legal nacional, como lo dijo ahorita Martín Barrón Cruz. Desde nuestro punto de vista, no. Nos queda claro que nadie tiene la verdad absoluta y puede haber opiniones encontradas. Eso es una ventaja del derecho, que a fin de cuentas ningún abogado tiene la verdad absoluta. Totalmente se debate. Pero el objetivo de fondo es frenar la delincuencia también. Definitivo, definitivo. El Se dio una objetivo salida. central es que la persona que está en su casa y que es violentado su domicilio y que es robado, que no tenga el temor de que esa persona que le roba al otro día pueda andar en la calle y no solo te robó, sino que ahora te tienes que cuidar porque te vas a sentir amenazado porque esta persona pueda buscar alguna suerte de venganza. Pues creo que decía el alcalde Maloro Acosta también, pues, ¿no? Es lo que vino diciendo desde el año pasado, con el programa Infragante y todo también. A ver, espérate, una cosa es lo que está diciendo lo nacional, pero desde lo local, hagamos esto, que lo vinculo. Ahorita recordé ahorita lo que está diciendo. Pero a ver, Héctor, ¿cómo ves los argumentos? ¿Tú qué dices de esta propuesta? Mira, el aspecto de fondo, la motivación, la inquietud que tuvo Pano Salido para hacer la ley, para plantear esta modificación, esta reforma, en cuanto a los índices delictivos, en cuanto a al desbordamiento que hay
respecto del robo domiciliario, del robo en vehículos, es una verdad que no podemos negar. Los índices delictivos en tratándose de estos delitos están disparados. Y ahorita voy a abordar cuál es mi postura respecto de la prevención y el combate. Toda ley lleva un procedimiento, lleva un proceso, discusión, aprobación, sanción, publicación. Pero hay que ver competencias. En el caso particular que nos está planteando aquí el licenciado, el problema que se genera es que se está encuadrando el delito de robo a casa habitación, en vehículos, de extorsión, etcétera, etcétera, en un capítulo que riñe con el bien jurídico tutelado. Me explico. Nosotros tenemos un código penal en donde viene todo un catálogo de delitos. Y esos delitos se van encuadrando, se van poniendo en un cajón en donde dice, el delito de robo ¿qué afecta? Afecta el patrimonio. Bueno, vámonos a los delitos patrimoniales. El bien jurídico que se está afectando es el patrimonio. El delito es contra la libertad. El bien jurídico ¿qué se afecta? Pues se afecta la locomoción de la persona. Vámonos entonces al delito de privación ilegal de libertad en sus diversas modalidades. Ataques a la salud, ataques a la integridad física, lesiones, homicidio. ¿Qué se está afectando? Se está afectando la integridad física, se está afectando la vida. ¿A dónde nos vamos a ir? Al delito de homicidio en el capítulo que afecta el bien jurídico tutelado, la integridad o la vida. En este caso que se plantea como algo novedoso es que lo están encuadrando o lo están enviando a un capítulo que se llama delitos contra el Estado y la nación, la seguridad de la nación. Y ahí es el punto toral de esta reforma. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que se afecta, que se trastoca en delitos contra el Estado y la nación, están legislados por el Código Penal Federal. Y esos delitos es la traición a la patria, es espionaje, es sedición, es motín, es rebelión, es terrorismo, financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Es decir, ¿cuál es el bien jurídico que se tutela en los delitos contra la nación, contra la seguridad de la nación? Las instituciones, la seguridad del país, el no realizar conductas que afecten la estabilidad, el funcionamiento de nuestro país. Y es evidente que cuando hablamos de delito de robo, no es el bien jurídico tutelado la seguridad de la nación. Lo que se está afectando es el patrimonio de las personas, sean públicas o sean privadas. Entonces, ese es el punto controvertido que se genera porque se está llevando una conducta, la tipificación de un delito a un apartado en donde el bien jurídico que se está protegiendo es otro diverso. ¿Y por qué insisto en esta parte? Porque la tipificación de un delito, encuadrándola en un bien jurídico que no es el que tutela, viola la garantía de legalidad y seguridad jurídica. Entonces, ese es un problema que permitiría cuestionar esta reforma. Pero además hay otro aspecto. Las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales son medidas por naturaleza de carácter procedimental, no son medidas sustantivas, no son penas. Entonces, no podemos
rebasar nuestras atribuciones, Estado de Sonora, para legislar en una área que está reservada en términos del artículo 73, fracción 11, inciso B o C, a la federación. Entonces, ese es el gran problema, de que las competencias de la federación y de las entidades federativas es muy clara cómo debe de ser. Entonces, la barra sostiene esta postura. ¿Por qué? Porque el llevar el delito de robo domiciliario o el de a vehículos o la extorsión a un capítulo de delitos contra el Estado y la Nación realmente está desfasado. No es el bien jurídico que está tutelando, y no debemos de perder de vista que estamos en un régimen formalmente de derecho, pues. Entonces, aquí creo yo que se están rebasando atribuciones con este proyecto de ley, con esta iniciativa, para que se apruebe. Ahora bien. Porque, a ver, vamos a hacerlo debate esto. Entonces, para ti, rebasa y se extralimita. La ley para explicarle al público, el proyecto de ley en los términos en que está planteado, definitivamente creo que rebasa el marco constitucional, y eso nos lleva a la necesidad de hacer un nuevo planteamiento, un replanteamiento. O sea, es decir, no nomás de decir, oye, ¿estás de acuerdo con que la persona en el momento en que cometa un delito de esta naturaleza lleve su proceso en libertad o lleve su proceso en privado de su libertad? El problema no es así, no se reduce a esas partes, se reduce a toda una estructura de una ley que tiene que cumplir con una serie de formalidades, y la principal es si somos competentes para legislar en y no somos, y no somos. Bueno, para darle claridad, ¿cómo ves, Gustavo? Se extralimita, no somos competentes, pudiera haber entonces una violación, un conflicto de leyes, ¿no? No lo creo, digo, se vale disentir, respeto mucho la opinión del maestro, incluso me motiva que sea un planteamiento que la barra refiera a esto, pero que también diga, también que diga, hay que hacer un replanteamiento, porque esa es parte del sentido de esta iniciativa, buscar un consenso y buscar el debate y llegar a un punto que resuelva el tema de fondo. Yo difiero un poco en lo que refiere el maestro, en el sentido de que los delitos de robo afectan solamente el patrimonio de las personas. Esa es parte de nuestra interpretación. Nosotros creemos que ciertamente afecta el patrimonio, pero también la seguridad del Estado, y eso es innegable. A fin de cuentas, cuando se cometen una serie reiterada de robos en todos lados, no solo te afecta a ti como persona, nos afecta como sociedad, nos afecta la seguridad de todo el Estado en general, y empiezas a generar una suerte de psicosis en todas las personas. Nosotros le apostamos a que precisamente este tipo de delitos te afectan no solo tu patrimonio, sino también la seguridad del Estado. Y el maestro refiere algo muy cierto, que a fin de cuentas el Código Penal, al establecer el catálogo de delitos, te establece cuál es el bien que se afecta con ciertos delitos. Pero esa parte precisamente está en el Código Penal, está en una ley que aprueba el Congreso del Estado de Sonora. Luego entonces nosotros estamos convencidos que podemos modificar el Código Penal. Es una atribución que tiene el Congreso de Sonora cambiar el Código Penal. Y luego entonces, por añadidura, le compete al Congreso definir cuál es el bien tutelado en cada delito, cuál es el bien que se protege, y lo que estamos haciendo nosotros o intentando hacer es poner en la mesa precisamente que al cometer estos delitos no solo afectas en primera instancia tu patrimonio, sino también la seguridad del Estado, y al afectarte la seguridad del Estado encuadramos en lo que establece la Constitución para efectos de acreditarse la prisión preventiva oficiosa. A fin de cuentas, lo importante es que en materia jurídica la verdad legal, digamos que la tiene la Suprema Corte de Justicia, que es quien va a resolver si esto es constitucional o no en el eventual caso que el Congreso apruebe esta iniciativa. Pero aún así esta verdad es temporal, Luis Alberto. Hay infinidad de casos en que la Suprema Corte resuelve un caso de determinada forma y a la vuelta de los años hace una nueva reflexión y dice, lo que yo resolví ya no obedece a las causas sociales y ahora creo que una nueva interpretación tiene que ser en este sentido. Y modifican sus criterios.
modifican incluso las jurisprudencias que emite la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación. A eso le apostamos, a que quien sustente la inconstitucionalidad de esta iniciativa, bueno, demos la oportunidad de hacer el mejor planteamiento posible para cuando lleguemos a la Corte haga una nueva reflexión y podamos tener argumentos nuevos para validar la constitucionalidad de la propuesta. Héctor, ¿cómo ves? Es inobjetable lo que dice el licenciado en cuanto a que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados o el Congreso aquí de Sonora, tiene plenas facultades para legislar en materia penal, en materia sustantiva, y puede establecer conductas que sean lo suficientemente relevantes como para llevarlas a establecerlo como un tipo penal, como un delito, sí. Eso no hay ninguna duda. Aquí lo que nosotros estamos previendo, planteando, es decir, se está tipificando el delito de robo y se está llevando a un capítulo que resulta muy cuestionable, que realmente el bien jurídico que se afecte sea la seguridad de la nación. Primero. Segundo, se está estableciendo que en tratándose de la comisión de estos delitos, la prisión preventiva será oficiosa. Ojo, ahí está la parte de la norma que consideramos que riñe con la Constitución. ¿Por qué? Porque el artículo 19 constitucional nos dice cuáles serán los delitos que afecten, que tendrán prisión preventiva oficiosa. Y el 19 constitucional nos habla de la seguridad de la nación, sí, pero ya acabamos de decir que con todo lo que el licenciado acaba de comentar, que el robo domiciliario o el robo de vehículos no afecta la seguridad de la nación. No es el bien jurídico que se está tutelando cuando el Código Penal Federal, en sus artículos del 123 al 145, nos dice cuáles son los delitos que afectan la seguridad de la nación. Entonces, en el momento que la legislación de Sonora diga que el delito de robo también afecta la seguridad de la nación, en ese momento está invadiendo la esfera de atribuciones del Poder Legislativo Federal. ¿Por qué? Porque la única autoridad que está facultada para legislar en este tipo de delitos es la Cámara, el Congreso de la Unión. Entonces, ahí es un punto. Pero más que un aspecto de debate, aquí subyace un problema en cuanto a la ley. Aquí subyace un problema que es una realidad. Los índices delictivos en este tipo de delitos están rebasados. Están rebasados. Pero yo más que buscarlo en una norma, yo me iría más a otro aspecto. Mira, el combate a los delitos tiene dos vertientes. Un aspecto de carácter preventivo y un aspecto de carácter sancionador. ¿Cuál es la instancia que tiene que realizar estas conductas? La Secretaría de Seguridad Pública, por normatividad, debe realizar funciones de carácter preventivo. ¿Cómo? Mediante programas, mediante actividades y todo ese tipo de ejercicios que llevan a generar condiciones sociales necesarias para que quien esté en la tentación de cometer un delito, evitarlo. Esa es una vertiente. Y hasta el día de hoy no conocemos ningún programa, o cuando menos no tenemos forma de evaluar que esa parte de prevención se esté llevando a cabo. Dos, con el nuevo sistema penal acusatorio adversarial por audiencias, se viene y se cambia el funcionamiento de los órganos investigadores y persecutores del delito, y resulta que las fiscalías se les duplica el trabajo. Pero luego hay otro aspecto.
la AMIR, lo que era antes la Policía Judicial del Estado, con el nuevo sistema, recibe una serie de atribuciones constitucionales y legales. Entonces, ahora la policía, AMIR, la AMIR, la Agencia de Investigación Criminal, tiene muchísimas más atribuciones en la investigación del delito, pero resulta que pese a esta circunstancia no se previó el aumento de elementos investigadores. Son los mismos o son menos de los que había. Entonces, el tema es mucho más se amplio. genera un cuello de botella en donde la investigación de los delitos se hace más lenta y eso genera una insatisfacción en el ciudadano porque está viendo que los delitos que se denuncian no se investigan o no se le da la respuesta de manera rápida. Entonces, ¿qué tendríamos que irnos aquí? Primero, la Fiscalía requiere de mayor presupuesto para que tenga mayor herramientas de trabajo y mayor personal. Eso es indispensable. Dos, la AMIR, la Agencia de Investigación Criminal, necesariamente necesita incrementar, si no es en el doble para no ponerme muy optimista, pero sí en número muy significativo, la contratación de personal. ¿Por qué? Porque es insuficiente. La Fiscalía tiene un presupuesto de 1.200 millones anuales. La Secretaría de Seguridad Pública tiene un presupuesto de 2.500 o más millones anuales. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un cuerpo de seguridad que es la Policía Estatal de Seguridad Pública. Sin embargo, en este nuevo esquema del nuevo sistema, no estamos viendo el trabajo de esta policía, y esta policía a los sonorenses les está costando muchísimo. Entonces, son una serie de factores que convergen para que el ciudadano presente un malestar, una inconformidad, porque estos delitos están afectando lo más importante en un ciudadano, su patrimonio. Gustavo, ¿cómo ves? Para concluir, tengo que concluir ya. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la última instancia, establece, y ya lo sentenció así, que la prisión preventiva no puede preverse como una medida cautelar oficiosa de imposición necesaria. Dice, la prisión preventiva oficiosa no, de entrada. Y luego acota, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución General. El tema de fondo, Luis Alberto, para intentar acotarlo es, ¿la propuesta va en contra de la Constitución, sí o no? La Suprema Corte lo que dijo es, la prisión preventiva oficiosa solo cabe en lo que establece la Constitución, en esos supuestos. Y entonces nosotros intentamos adecuarlo a un supuesto específico, que estos delitos van en contra de la seguridad del Estado y de la nación. Y para mí es muy sencillo, el robo de vehículo, el robo en casa habitación, la extorsión, ¿es un problema de seguridad, sí o no? Desde nuestro punto de vista, sí. ¿Es un problema de seguridad que además afecta al individuo? Sí. ¿Pero además afecta a la nación? Creemos que sí. A fin de cuentas, Sonora es parte de la nación. Y a fin de cuentas, cuando a mí me violan mi domicilio, genera una sensación de inseguridad. Y luego entonces creemos que este tipo de delitos sí genera un esquema en donde se convierte en una violación a aspectos de seguridad de la nación, porque nosotros creemos que es un problema de seguridad en toda la nación. Entonces, a fin de cuentas, lo que ponemos en la mesa es la iniciativa para que todo el mundo opine, que todo el mundo le enriquezca, y no hay más que dos opciones, Luis Alberto. Nos quedamos sentados y bajo el argumento de que la propuesta puede ser inconstitucional, no hacemos nada y la dejamos ahí. O nos arriesgamos, vamos más allá y digamos que tenemos una bala y tenemos que hacer un tiro de precisión. Nos arriesgamos y eventualmente vamos a la Suprema Corte y que los tribunales definan a fin de cuentas si eso no es constitucional, pero lo peor que podemos hacer es precisamente no hacer nada. Y el compromiso que tiene la bancada parlamentaria del PRI en este caso es, vamos legislando en favor de la gente, no del delincuente. Bien, conclusión, Héctor. Está tocando el licenciado un tema, y pues, ni modo voy a cuestionárselo. Mira, el nuevo sistema penal acusatorio
lo menos que pretende sus políticas, sus orígenes, es de tener mayor personas privadas de su libertad, cuando menos que el proceso no lo lleven privado de su libertad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes para el Estado mexicano, es decir, son obligatorias, ha declarado inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Nota, no la prisión preventiva, la prisión preventiva oficiosa, es decir, que a priori se establezcan catálogos en donde los delitos tengan una prisión preventiva oficiosa sin analizar caso por caso si realmente tiene justificación o no esa medida. Ese es un problema. Pero fíjate, no nos vamos a ir muy lejos. En cumplimiento a esta sentencia de la Corte Interamericana, en donde dice la prisión preventiva es inconvencional, hay una iniciativa en cumplimiento de esa sentencia ya en la Cámara, en el Poder Judicial Federal, en donde se pretende de que desaparezca la prisión preventiva oficiosa y que solo se contemple la prisión preventiva justificada. ¿Qué quiere decir? Que en cada caso, en cada situación, el juez deberá ponderar, deberá analizar la situación de cada inculpado para decir, esta persona tiene que permanecer privada de su libertad durante el proceso, esta persona no tiene ningún perfil de que se vaya a sustraer, de que vaya a afectar el proceso, que vaya a afectar a la víctima o a los testigos, y le puedo dar otra medida cautelar. Entonces, las tendencias apuntan a que la prisión preventiva oficiosa se extinga. Y para los ciudadanos les digo, no teman, no quiere decir que las personas van a caer en libertad, no, sino que lo que se quiere es que el juez que va a atender ese asunto analice con elementos objetivos, tangibles, reales, la necesidad que se aplique una prisión preventiva a alguien que cometió un delito. ¿Por qué? Porque llevarlos a los centros de prevención, entre paréntesis, cárceles, tampoco no es la solución, porque resulta que en los reclusorios no van a recibir ninguna instrucción, ninguna capacitación, ningún cambio de modales. Lamentablemente van a mejorarlos para salir a delinquir. Es decir, el sistema penitenciario nacional está colapsado. No hay una atención a las personas que por alguna circunstancia delinquieron y van y son internados. Simplemente van y los echan al cuadro, los segregan y ahí están. Ese es el otro problema que hay. Necesitamos ver el problema en conjunto para dar una solución social realmente relevante, realmente que venga a dar, que venga a ser un oxígeno para la ciudadanía en cuanto a la afectación, en este caso, de su patrimonio. Pues muy amplio, la verdad, los criterios. Felicidades a los dos. Todo este debate, como recuerda usted, lo vamos a subir a Facebook en formato video para que se comparta en las redes sociales, así que todavía esto sigue y le daremos seguimiento a esos puntos que tocan. Te agradezco mucho, Gustavo. Gracias, a favor y en contra. Gracias, Héctor. Gracias. Muy interesante escucharlos. Volkswagen.